La casa de Dios pues es un lugar en el que podemos venir y poder alabar su nombre a cada inicio de semana. Soy de El Salvador, allá está bien lejos, ¿verdad? Para ustedes muy lejano allá. Más o menos casi hice un día completo llegando hasta acá. Salí el día viernes como a las 11 y llegué ayer como a las 9. Ya llegando aquí a Balmaceda se puso un poco fuerte el viento, pero digo, ¿para qué voy a ir a la montaña rusa, verdad? Si aquí puedo ir en un avión y mover todos lados. Estuvo divertido, estuvo un buen tiempo, Dios ha sido muy bueno y ayer pues con Maika fue mi compañero de andar dejando el Evangelio de Juan ahí en Puerto Aysén y fue un buen tiempo. Gracias a Dios, oramos para que hubieran corazones receptivos, ¿verdad? Personas dispuestas a escuchar. Hablamos con quizás 2 personas que estaban afuera de sus casas. Pero no oramos para que no hubieran perros, ¿ok? Y se nos acercaron muchos. Y le digo, pastor, sí, allá hay muchos perros también en El Salvador. Le digo, ¿y qué hace allá? Bueno, corremos, les digo yo. Pero aquí los perros están grandes y están bien alimentados, les digo. Los de allá no, les digo. Allá están bien flaquitos y uno, ¿verdad? Le hace así y ya se van, ¿verdad? Pero acá estaban unos muy grandes y estaban con ganas quizás de probar diferentes alimentos. Pero después Dios nos proveyó de un perrito guardián y llegó y estuvo con nosotros por un buen rato. Y él iba espantando a los otros perros grandes y nosotros ahí, ¿verdad? Corriendo con nosotros, tratando de dejarlos el Evangelio de Juan para que pues más personas escuchen de Cristo, ¿verdad? Entonces, que no sea un impedimento, ¿verdad? Esas cosas para poder servir al Señor, porque siempre pienso, nosotros ponemos a veces esos impedimentos, pero hay muchas otras personas que por una u otra razón, ¿verdad? Físicamente quizás no pueden hacer esas cosas. No pueden ir a tocar puertas, no pueden ir y compartir el Evangelio. No pueden ir, ¿verdad? Como estaba diciendo el hermano Sheridan hace un momento acerca de los diferentes países, hacerlo con tanta libertad y poder mostrar el amor de Cristo a otros. Entonces es una tremenda oportunidad y bendición poder hacer esas cosas acá y poder hacerlo en su lugar, ¿verdad? En su tierra. Es tremenda bendición. Por favor, abra su Biblia, vamos a Santiago. Ya leímos los versículos en los cuales vamos a estar ahora. Hace unos días estaba escuchando a un pastor y él estaba diciendo, yo estoy predicando, dice, pero ustedes están escuchando, dice, por favor no termine antes de que yo, ¿verdad? Y yo dije, eso está bueno, dije yo, muchas veces yo puedo hacer así también. Pero no se preocupe, no voy a tomar mucho tiempo, no voy a hacer largo, ¿verdad? Pero yo siempre bromeo a los hermanos, cuando yo no estoy en la iglesia, ¿verdad? Yo soy más corto, les digo. Pero como ustedes en la iglesia, les digo, ustedes tienen que aguantarme, les digo. En mi iglesia, allá en Cojutepeque, yo los molesto. Mi familia les manda saludos, gracias por recibirnos. Mi esposo ahorita con mi hija están con mis suegros, están para fin de año y poder tomar un tiempo diferente, más o menos quizás lo veo una vez al año, entonces es tremenda bendición para ellos poder estar juntos este tiempo. Si pueden estar hablando por nosotros sería mucha bendición. Santiago 1, 19 al 25, ya leímos esos versículos, pero leamos los últimos 2 también, que son parte del mensaje esta mañana. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y desde el versículo 19 hasta el versículo 27 podemos ver acerca de, probablemente su Biblia le pone como título ahí, de ser hacedores de la palabra. Y esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de la fe que marca nuestra manera de vivir. La fe que marca nuestra manera de vivir. Hace tiempo escuché una frase que dice, ¿verdad?, que lo que usted cree marca su vida, ¿sí? Hay personas que creen diferentes cosas en el mundo, ¿sí? Que cambia y depende también, ¿verdad?, y marca su manera de vivir. Yo siempre cuando vamos visitando iglesias ahí en Centroamérica y tengo la oportunidad de predicar, predico a veces un mensaje acerca de la compasión, le digo, corazones compasivos, así como Cristo al ver las multitudes, ¿sabe ese versículo, verdad? Tuvo compasión de ellos. Ahora, y les muestro y les digo, miren, hermanos, Jesús no lo hizo por emoción, no lo hizo porque era conveniente o porque era fácil de hacerlo, sino porque tenía un amor, ¿verdad? Tenía convicciones reales acerca de lo que Él vino a hacer al mundo por usted y por mí.
Y trato de mostrar a los hermanos que lo que nosotros creemos como cristianos debería o debe de marcar cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Amén. Y eso no depende, ¿verdad? Si usted es nuevo en la fe o ya tiene muchos años en la fe. Cuando usted cree el Evangelio, los cambios comienzan en nuestra vida. No hace mucho tiempo ayudé a un joven, amigo mío, perdón, en el bachillerato, aquí le dicen liceo, ¿verdad? A recibir a Cristo. Y él en su vida había muchas cosas que él se dio cuenta, ¿verdad? Que él necesitaba cambiar. Fue un proceso. Primero oré por él para que pudiera recibir a Cristo. Luego, ¿verdad? Él dijo, no, pues no estoy preparado, creo que déjame esperar. Y un día él estaba listo. Oramos, ¿verdad? Mostré el Evangelio. Él recibió a Cristo como su Salvador esa mañana ahí en el liceo, justo ahí con los demás del mundo viéndonos. Y días después él comenzó a preguntarme, hey Denis, ¿qué piensas acerca de esto? Mira mi música, mira las palabras que ocupo, mira mis pensamientos muchas veces, como, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y me alegró y me animó mucho poder ver a alguien nuevo en la fe, diciendo, pues, si yo he creído a Cristo, pues yo voy a comenzar también mi vida a reflejar lo que he creído. Amén. Entonces, como cristianos, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir lo que nosotros creemos. Y quiero animarles, hermanos, esta mañana a poder pensar, Señor, probablemente yo he vivido por mucho tiempo como hijo tuyo, como cristiano, pero muchas veces no reflejo, ¿verdad? O no vivo lo que yo creo. O quizás lo olvido, o quizás no soy consciente de esas cosas. Y quiero animarles a ver de esta manera, mientras vamos entrando en los versículos, a que Dios nos hable. Que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios la que nos hable esta mañana. Oremos para que Dios bendiga este tiempo. Dios, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres bueno y que nos has dado, Señor, la salvación. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Pido, Padre, que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser impactados por tu palabra. Señor, úsame solamente, quiero ser un instrumento esta mañana. Que tú, Señor, hables a cada corazón, a cada vida. Abre nuestras mentes, Señor, para poder ser dirigidos a tu palabra. Dios, gracias por la salvación, gracias porque nos permites poder hablar de otros también a Cristo, de ti. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahí como punto número 1, hermanos, para ir avanzando un poco, lo que creemos cambia nuestra manera de vivir. La fe es esencial, ¿verdad?, para cada persona en el mundo, como hemos estado hablando ahorita, pero a diferencia del resto del mundo, usted y yo, ¿verdad?, debemos de vivir como la palabra de Dios nos anima a vivir. No lo hacemos por emociones, no lo hacemos por conveniencia, sino por la palabra de Dios. Esa es literalmente la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Ahora, en la iglesia primitiva encontramos, ¿verdad?, cristianos que tenían comunión unos con otros, que a pesar de la persecución, ¿verdad?, ellos seguían firmes, y que cuando ellos se unían a orar, ¿verdad?, y hacía Dios grandes cosas. Ellos no tenían por completo una Biblia como usted y yo lo tenemos, pero había algo, la fe en Jesucristo. La fe, ¿verdad?, de ellos les animaba a seguir adelante. Hermanos, si la fe no se queda meramente en las cosas abstractas del mundo o de nuestra vida, sino que debería de llevarse acompañada a la práctica, ¿verdad? Cada uno de nosotros todas las mañanas, ¿verdad?, o el resto del mundo ocupa un vehículo u otra cosa, ¿verdad?, en la que tiene que viajar hacia el trabajo o escuela o diferentes ocupaciones. Y si usted viera, ¿verdad?, los buses de nuestro país, allí en El Salvador, uno dice, bueno, necesito mucha fe, ¿verdad?, para poder ir en estos autobuses. No solamente, ¿verdad?, por el estado de la máquina, sino también por el conductor, muchas veces. Yo le digo y admiro mucho a Chile eso, por muchas veces la gran diferencia que veo acerca del respeto, cómo maneja. Y hermano Sheria me pregunta, ¿y usted cómo maneja? Más o menos, le digo. Porque muchas veces, ¿verdad?, los conductores allá tienden a ser muy únicos. Y uno, ¿verdad?, como pasajero, dice, bueno, yo voy a subirme acá con la esperanza de que yo voy a llegar al lugar en el que yo espero estar en unos minutos, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Yo no sé, ¿verdad?, hace cuánto no le dan mantenimiento al autobús o al vehículo, ¿verdad? Y aunque, hermanos, alguien que sea creyente o no creyente, cada persona en el mundo tiene fe en su vida. Algunos, ¿verdad?, no es en fe en Jesucristo, sino en las cosas, en el mundo, en sus propias filosofías, en las situaciones.
Pero como cristianos nosotros debemos de vivir la fe, ¿verdad? Como lo hemos creído aquí en la Biblia. Y la fe, hermanos, nos lleva a tomar acción y hacer las cosas. Al mundo muchas veces eso lo llama suerte, ¿verdad? Qué suerte que esto pasó de esta manera y no de otra. Pero para el cristiano debe de ser, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos su palabra para poder guiar nuestras vidas. Pero un verdadero cristiano, ¿verdad? Una verdadera fe no viene de las filosofías o el mundo o las circunstancias o las emociones. Viene de Cristo y su palabra. Hermano, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendemos de que nosotros mientras más escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece en el Señor. Y en esa introducción nos lleva al punto número 1, ¿verdad? Que una fe verdadera, la fe real se demuestra en nuestra práctica. Versículo 19 al 25, ahí en Santiago 19 al 25, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, voy a ver en esos dos versículos ahorita. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una de las cosas en las que más debemos de examinar nuestras vidas es reflejar, ¿verdad?, lo que nosotros realmente creemos. Y de crecer y madurar como cristianos en la fe. Una fe que marca nuestra manera de vivir es una que es puesta a prueba día a día, constantemente. Y, ¿verdad?, a veces es más fácil decir gracias, como dijo ahorita el pastor, ¿verdad? Más fácil decir gracias, Dios, por las buenas cosas que decir gracias cuando nos encontramos en los momentos difíciles de la vida. Pero es parte de la fe. Nadie y nunca en la Biblia encontramos que el creyente o el cristiano va a tener fácil vivir la vida cristiana. Pero la Biblia nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, que Dios nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que nuestra fe constantemente va a ser puesta a prueba y va a ser puesta en acción, algo que nosotros debemos de hacer. Y acá el versículo 19 y 20, vemos en esos dos versículos que debemos de ser prontos para oír. Hermanos, una fe que es una fe, ¿verdad?, muestra ser real cuando lo ponemos en práctica, y nos dice acá de ser prontos para escuchar la palabra de Dios. Y mientras crecemos, ¿verdad?, quizás nuestro tiempo de leer la Biblia o escuchamos la predicación de la palabra de Dios, deberíamos de prestar atención a lo importante. Hay un dicho, ¿verdad?, que la gente dice: Dios nos dio 2 orejas, pero solo una boca. Tenemos el doble de oportunidades para escuchar de lo que tenemos para hablar. Entonces debemos de aprovechar y escuchar. Prontos para oír, dice la Biblia acá en Santiago. Y me gusta el libro de Santiago porque es un libro muy práctico. Hace mucho tiempo lo hicimos en nuestra escuela dominical. Y entramos en temas, ¿verdad?, de la vida diaria que quizás nunca habíamos contemplado. Y los encontramos en Santiago, y es un libro que podemos poner en práctica muy fácilmente. Y acá en el versículo, ¿verdad?, hermanos amados míos, todo hombre sea pronto para oír. Si queremos recibir bien la palabra de Dios, debemos parar y escuchar. ¿Qué pasa, verdad, cuando alguien da instrucciones? Usted se detiene y escucha atentamente. Necesitamos ser sabios en oír y cómo escuchamos también. Ahora, hay muchas maneras en las que podemos profundizar en estos pasajes, pero Hebreos 5:11, solamente voy a mencionarlo ahí. Hebreos 5:11 al 12 dice: acerca de esto, hermanos, tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se expone ahí, ¿verdad? Y dice: mira, tengo mucho que decir, pero es un poco difícil de explicar, por cuanto ustedes han hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice. ¿Qué significa, verdad? El libro de Hebreos, nosotros entendemos que es escrito, ¿verdad?, a hebreos, judíos que habían sido convertidos, ¿verdad?, al cristianismo, y estaban creciendo en su fe. Y se les expone a ellos, ¿verdad?, que mira, ya debían de haber conocido esas cosas, pero han sido tardos para escuchar. Por tanto, ¿verdad?, a ustedes se les necesita ir a los rudimentos, ¿verdad?, lo básico nuevamente. Pero, hermanos, eso no debería ser nuestro caso.
Deberíamos de estar prontos a escuchar la palabra de Dios. Como el día en el que tú recibiste a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? Estabas escuchando a la persona que estaba compartiendo el Evangelio. Y viste cada versículo y viste cada, ¿verdad? Quizás ilustración que te daba y estabas atento y dijiste, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Y yo quiero pedir perdón por mis pecados. Ahora, de la misma manera, cuando te encuentras en tu momento, ¿verdad? Personal, delante de Dios, leyendo su palabra, o en una predicación, estar con los oídos abiertos, estar con tu corazón dispuesto a escuchar. Y la siguiente parte del versículo ahí, hermanos, tardo para airarse, dice, ¿verdad? Tardo para hablar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es curioso que el libro de Santiago exponga de esa manera, ¿verdad? Mucho acerca de cómo hablamos. Porque más adelante en Santiago 3:5 se nos dice que aunque la lengua es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Y aquí dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y por eso le digo, hermanos, que es muy práctico el libro de Santiago, que nos muestra esas cosas, e incluso en nuestro propio hablar. Y en ese versículo, el versículo 20, ¿verdad? Podemos ver acerca de que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, muchas veces nosotros debemos de ser prontos para escuchar. Oh Señor, pero es que yo tengo muchas más cosas importantes que decirte ahora. Mira, hermano, escucha al Señor. Escucha su palabra. Y Dios, ¿verdad? No va a escribir en el cielo y va a decirle, mira, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Y la otra cosa. Lo va a hacer de la manera en la palabra de Dios. Las predicaciones son también algo que Dios usa para hablar a nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad. Podemos ver la importancia de mantenernos, ¿verdad? En control, el autocontrol, ¿verdad? En nuestras vidas, y así como podemos ver que es parte del fruto del espíritu, ¿verdad? Es algo que se nos llama la atención también acá, porque es muy fácil perder nuestro testimonio, aún, ¿verdad? En cómo respondemos a otras personas. No significa que vamos a evitar hacerlo en público y en privado somos otras cosas, sino que la fe que tú vives, la fe que has creído, lo que has visto en la palabra de Dios, lo aplicas en público, en privado y en todo momento. Eso lo llamamos integridad, ¿verdad? Es algo que no cambia, ya sea si estamos con muchos o con pocos, o solamente yo en la intimidad con el Señor. Yo en mi casa, ¿verdad? Nos llama a vivir nuestras vidas según la fe que nosotros tenemos. Dice alguien, la paciencia es algo tan valioso que es lástima perderla, porque la perdemos de un momento a otro, ¿verdad? Estamos todo bien en el día, pero un momento en el que perdemos la paciencia es una lástima haberlo perdido, porque puede salir de control. Ahora, si tú tienes la fe en Cristo, debemos de ser prontos para oír, ¿verdad? Retener nuestra lengua, poder también controlar nuestro temperamento de una manera, ¿verdad? Y esas son cosas en las que tú puedes poner a práctica lo que tú vives en tu fe. También en versículo 21, ahí mire más abajo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo quiero animarles en este pequeño subpunto ahí, de animarles, hermanos, a tener un espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre, ¿verdad? Es ser suave, benigno o humilde. Y la palabra, como la escuchamos, es importante, pero también la manera en la como recibimos la predicación o la palabra de Dios es importante. Y yo les digo a los hermanos en Cojutepeque, cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos en un momento no solamente porque es una cosa que cumplimos en nuestro día, en la semana, o es porque tengo que hacerlo, o es porque tengo que agradar a mis padres, ¿verdad? O a alguien, sino porque yo sé que necesito ir con mi Señor. Yo voy a dar, ¿verdad?, ese tiempo para Él específico. Y cuando nos sentamos ahí en esas sillas, lo hacemos porque queremos escuchar la palabra de Dios. Pero a veces venimos, ¿verdad?, nos sentamos, esperamos que termine todo. En nuestras vidas, en nuestros corazones no ha cambiado nada. Y yo soy culpable de esas cosas también. Mucho tiempo yo estaba así, con ese tipo de actitud y espíritu en mi vida. Y decía, bueno, pues estoy cumpliendo nomás. Pero mi vida no es impactada por la palabra de Dios. Necesitamos, como dice el versículo 21, recibir con mansedumbre la palabra implantada.
tener un espíritu de mansedumbre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Es inútil de tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón que no está preparado. Así como nosotros, hermanos, preparamos la tierra cuando sembramos, ¿sí? Yo no lo hago, ¿verdad? Pero quizás algunos lo han hecho una u otra vez. Usted prepara la tierra, ¿verdad? Usted le pone abono, ¿verdad? Tiene que ararlo, tiene que ver esto y otras cosas. De la misma manera nuestros corazones, nuestro espíritu, debe ser dispuesto de recibir la palabra de Dios. Porque aunque, ¿verdad?, el predicador que está acá adelante tenga muy buenas ilustraciones, tenga un muy buen carisma, ¿verdad?, y se haya preparado tanto en la palabra de Dios, si nosotros no estamos dispuestos de escuchar, primeramente, y con un espíritu con mansedumbre, de Señor, háblame, hermanos, no vamos a aprender nada. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me siguen la línea ahí? Debemos de también vivir esa manera. Podemos ver la fe que vivimos o que tenemos en nuestra práctica todos los días. E incluso viniendo a la iglesia acá. En una tierra dura, la palabra de Dios no podrá dar fruto si nosotros no preparamos. Y esa tierra, hermanos, son nuestros corazones. Hay muchos que no han dejado que la semilla de la palabra de Dios des fruto porque nunca han desechado el pecado y vivimos pensando que podemos estar en ambos lados. Pero Dios es muy claro. 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, y también ahí en versículo 22 al 25 en Santiago 1:22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ese es un versículo que probablemente usted conoce muy bien. Pero sed hacedores de la palabra. Cuando nosotros creemos, ¿verdad?, en Cristo como nuestro Salvador personal, comenzamos a crecer espiritualmente, comienza nuestro crecimiento más en el Señor, pero no meramente no debe de quedarse en lo teórico, ¿verdad?, por decirlo de una manera, en lo que nomásmente escuchamos, sino también llevarlo a la práctica. Y por eso les digo que la fe no es una fe que se queda nomás en nuestra fe, sino que es una fe llevada a la acción. Y de muchas maneras. Y este es un punto en que la Biblia le dice al cristiano, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra. Y yo siempre pongo este ejemplo. Un día mi papá me mostró los principios básicos de cómo andar en bicicleta. Y a mí me encanta andar en bicicleta. Pero nunca tuve una bicicleta hasta un cumpleaños y mi papá no tenía tiempo para poder mostrarme, ¿verdad? Conocía lo teórico de cómo ir en bicicleta porque había escuchado. No fue hasta que un amigo mío de la misma edad que mí, que él ya sabía andar en bicicleta, decidió enseñarme. Y ya los dos estamos en una bajadita y me dice, mira, te subes como ya sabes, ¿verdad? Y te vas. y yo, ajá, vaya, me subo y me voy para abajo sin frenos. Y había un caballo adelante, casi le pegaba al caballo, ¿verdad? O el caballo me iba a pegar a mí. Y ahí más o menos iba aprendiendo, ¿verdad? Estaba poniendo en práctica lo que conocía. No era muy bueno, pero estaba poniéndolo en práctica. Ahora yo disfruto, ¿verdad?, a poder andar en bicicleta y poder hacer un poco de deporte cuando estoy en nuestra casa en Cojutepeque. Y de la misma manera, nuestra fe. De la misma manera, la palabra de Dios. No solamente nos quedemos, ok, yo conozco el versículo, pero bueno, está bien. No voy a dejar que impacte mi vida o mi corazón. Y lo dejo nada más ahí. Sino que lo que leo, escucho, aprendo de mi Señor, yo lo voy a poner en práctica. Por eso tantas veces la Biblia, hermanos, nos hace un llamado a la acción. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entrad confiadamente ante el trono de la gracia. Porque constantemente nosotros debemos de llevar a la práctica lo que nosotros creemos. Debemos de ser personas que hacemos y no solamente escuchamos. Podemos pasar mucho tiempo creyendo que solamente escuchar es suficiente. Pero hermano, tarde o temprano te vas a enfrentar en cosas en la vida en las que vas a necesitar tomar acciones.
y tomar acciones basadas en la palabra de Dios. Disponga esta mañana un corazón dispuesto de decir, Señor, yo quiero no solamente ser un oidor olvidadizo, como dice tu palabra, sino un hacedor de la obra, un hacedor de tu palabra. Y hermanos, tristemente, alguien dijo, ¿verdad? Dice, muchos hay quien marcan sus Biblias, pero sus Biblias no les marcan a ellos. Y yo creo que, ¿verdad? Yo lo hago, marco mi Biblia, un versículo que digo, ok, ese versículo es importante para mí. O los versículos del Evangelio, ¿verdad? Cuando compartimos con otros. Y los marcamos. Pero hermano, ¿qué tanto impacto ha hecho la palabra de Dios en tu vida? ¿Ha hecho tanto impacto que vives como la palabra de Dios lo dice? ¿Ha hecho impacto para dejar atrás las cosas que antes hacías? Debemos de examinar constantemente a nosotros mismos y nuestras necesidades espirituales también. Tal vez la razón por la que no echamos un vistazo constantemente a la palabra de Dios, o no la escudriñamos, mejor dicho, es porque tenemos temor de lo que nosotros podamos ver ahí. Como cristianos muchas veces decimos, ay Señor, yo sé, ¿verdad?, que tengo que hacer esas cosas en mi vida, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando escudriñamos más la palabra de Dios, te das más cuenta que Dios está diciéndome, oh Señor, eso es para mí. La semana pasada estábamos celebrando el Día del Pastor en nuestra iglesia. Y hicimos un video especial, los hermanos hicieron un video especial. Y había una parte en la que alguien estaba hablando y dice, Pastor, gracias por sus predicaciones. Dice, que aunque a veces sentimos que cada predicación es una pedrada para nosotros, dice, ¿verdad? Que es directamente para nosotros. Y aunque quizás el pastor, ¿verdad?, no estaba pensando en esa persona cuando preparó su sermón, a veces, ¿verdad?, estaba diciendo, eso era para mí. Y a veces no entramos en la comunión con Dios, en la palabra de Dios, o quizás no estamos atentos a la predicación porque tememos de que lo que podamos ver ahí. Porque estamos aferrados muchas veces a las cosas como antes vivíamos. Y como el ejemplo, ¿verdad?, de mi amigo que les comenté, que él decidió cambiar algunas cosas en su vida. Muchas veces nosotros, no solamente con las cosas físicas, sino con nuestros, espiritualmente hablando también, no queremos quitarnos algunas cosas. Pero hermano, la Biblia te dice, sed hacedores de la palabra, y no también solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y les da una ilustración ahí, bien bonita, mira. Porque si alguno es oidor de la palabra y no oidor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad? Probablemente todos usamos un espejo ahora para venir a la iglesia. Porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Verdad? Usted en las mañanas dice, ¿verdad? Un poquito de baba de caracol, dice. Ya estuvo, ¿verdad? En El Salvador hay una gel que se llama moco de gorila, ¿verdad? Y es amarillo. Y yo decía, ¿cómo voy a usar esa cosa, verdad? Y lo agarra y lo pone el hombre, ¿verdad? Y dice, ya estoy bien. Ya a la mitad del día, ¿verdad?, las cosas han cambiado, pero no importa. Él olvida cómo se había visto. Va con la vida, ¿verdad?, hace una u otra cosa y ya olvidó cómo había sido la mañana. Y le da la ilustración acá en Santiago para que usted y yo no seamos como este ejemplo. Vemos, pero se nos olvida. Sino que dice ahí el versículo, el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Una y otra vez dice, mira, puedes pasar mucho tiempo observando, pero vas a entender bien las cosas, o vas a comprender, o tu fe va a crecer, o vas a crecer espiritualmente hasta que lo pongas en acción, hasta que te pongas manos a la obra. Porque dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y es increíble, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer con un cristiano que dice, Señor, yo no solamente quiero ser un oidor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ir y ver a mi ciudad, Coyhaique, o quizás Puerto Aysén, ¿verdad?, de ver a que ellos vengan y reciban a Cristo como su Salvador. Y hay muchos más ejemplos que podemos hablar de ello. Pero número 2, para no tener más tiempo ahí, versículo 25 al 27, una fe que marca nuestra manera de vivir dará resultados. Y podemos ver los frutos. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
La palabra religión, hermanos, que podemos ver ahí es un acto exterior, ¿verdad? O algo que podemos ver y apreciar. Y la palabra esta religión aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y Santiago habla acerca de la apariencia externa de la fe muchas veces. Él buscaba que la fe que nosotros vivimos, o explicar, ¿verdad?, a ellos ahí, a de que la fe que nosotros vivimos no solamente sea una expresión interna, sino una expresión honesta de algo que nosotros hemos creído externamente. ¿Qué me refiero? Tú has creído que Cristo, ¿verdad?, es bueno, Dios es bueno y me ha salvado, y muchas otras cosas que vemos en la Biblia. Pero no solamente meramente queda acá, sino que se lleva afuera. Y lo que vemos acá en esos versículos, que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia no solamente por honrar actos religiosos, ¿verdad? Pero venimos para poder alabar a Dios, pero es un acto exterior de nuestra fe. Es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ayudamos a otros, ¿verdad? Para mostrar el amor de Cristo. Que quizás, ¿verdad?, unas acciones ayuden a otros. Y aquí se llama la atención a que la religión pura consiste en la práctica de la palabra de Dios y anunciarla a otros por medio del servicio y la separación del mundo. Primeramente, el versículo 26, algo que dará fruto, ¿verdad?, cuando vivimos una fe real en Cristo, es de una lengua refrenada. Si alguno es religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice. Hermanos, la importancia de nuestras palabras afecta nuestro testimonio y el testimonio de lo que otros pueden creer muchas veces. Si refrenar nuestra lengua es una característica de ¿verdad?, una religión pura, piensa en el efecto que esto causa cuando otros que no conocen a Cristo nos escuchen hablar cosas que no son correctas y no refrenamos nuestra lengua. Porque incluso de esta manera, la fe que nosotros vivimos da resultados. Oh, hermanos, no importa, ¿verdad? No importa, hermano, es cómo hablo o qué digo, ¿verdad? Lo que importa es lo que yo creo. Sí, es verdad, en cierta manera. Porque lo que otros escuchan, ellos van a saber de tu fe. Y he escuchado muchas veces, muchos no vienen a los pies de Cristo porque conocen a un cristiano que no está viviendo una fe real, una fe verdadera. Oh, hermanos, eso es triste. Eso es lamentable para nosotros como cristianos escuchar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no refrenamos lo que podemos hacer. Lo que está en nuestros corazones termina saliendo, ¿verdad? Terminamos hablando de eso. Por más que tratemos de ocultarlo. Por eso la Biblia nos llama, ¿verdad?, que debemos tener nuestros corazones para el Señor. Versículo 27 dice: la religión pura y inmácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este pequeño subpunto acá debemos de ver que si nosotros tenemos una fe real, esta fe dará resultados. Primeramente, una lengua refrenada. Segundo, un servicio real. Nos lleva a vivir, a mostrar el amor con otras personas. Si nosotros vivimos una fe real y la vivimos, ¿verdad?, en nuestra práctica, también da resultado. Significa que nosotros vamos a querer servir realmente. Y acá el versículo 27 dice que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿verdad? Y hay muchas maneras en las que la iglesia puede servir a otras personas. No solamente a los que están acá, sino también a los que están afuera. Una de las maneras es esta semana, mostrando el amor de Cristo a través de una porción de la palabra de Dios y una invitación a la iglesia. La pregunta, ¿verdad?, no es quiénes van a ir, sino cuál es tu parte. ¿Estás dispuesto de hacer un servicio real para tu Señor? Yo no podría dar nada de lo que tengo para poder dar, ¿verdad?, o poder decir aquí ya es el pago por completo por lo que Cristo ha hecho por mí. Pero tenemos un servicio real. Hay un versículo que me gusta en 2 Corintios 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier lugar, en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y uno dice, amén, dice, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Tenemos un Dios que nos consuela. Tenemos un Dios misericordioso para con nosotros. Pero mira, la Biblia dice que no solamente es para que te lo quedes tú mismo, sino también para que tú consueles a otros con la consolación que Cristo te ha dado. ¿Sí me entienden, hermanos?
La fe que tenemos es llevada a la práctica. No solamente, ¿verdad? Dices, oh, gracias Señor por tan bueno que eres conmigo. Gracias Señor por tus buenas cosas para con mi familia. Pero estás llevando el mismo amor, la misma consolación, el amor de Cristo a otras personas. Eso lo hacemos a través de un servicio real a otros. Una de las cosas que a mí más me encantó como joven llegando a la iglesia es que podía servir. Y no estaba haciendo grandes cosas. Teníamos un piso de tierra y los sábados después de evangelismo nos quedábamos una hora más para poner agua en toda la iglesia, así con una manguera, para que, ¿verdad?, nosotros no llegáramos con los pies todos sucios ya en el domingo. Y fui comprendiendo poco a poco, porque yo era un joven que no había crecido mucho espiritualmente, aunque yo recibí a Cristo a los 7 años. Hasta que llegué a mi iglesia, comencé a crecer más y dije, Señor, yo quiero servirte. Y si tú me has dado mucho, yo quiero dar también a otros. Y lo podemos hacer de muchas maneras en nuestra iglesia, pero también a otros que están allá afuera. Dios, hermanos, no aprueba que nosotros paguemos para que otros sirvan cuando se requiere de nuestro propio servicio. Dios requiere que nosotros juntos hagamos nuestra parte. La obra de la iglesia no se hace y no se complementa por una persona, sino por todos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros acá reunidos, ¿verdad? Entonces, la obra del Señor no se hace solamente por unos cuantos, sino con la unión de la iglesia, en oración, en crecimiento, pero también poniendo la práctica. Oh, hermanos, hay muchas necesidades en la iglesia para poder servir a otros con amor, con necesidades físicas, pero también la más grande, ¿verdad? La necesidad espiritual, que otros conozcan a Cristo. Y cuando lo que hacemos debe de ser y cuando lo hacemos, hermanos, debe de hacerse de una manera pura, sin mancha. ¿Qué significa esto? Sin un motivo secundario, sin que a mí me importe. Yo doy a otros, yo amo a otros, no porque voy a recibir algo a cambio, sino porque yo doy de lo que Dios me ha dado. Y lo doy sin un doble propósito. Eso es una fe que marca nuestra manera de vivir. Y por último, ahí el versículo 27 dice que guardarse sin mancha del mundo. Una de las cosas que pensamos y que creemos muchas veces que podemos tener un pie, ¿verdad?, sirviendo a Dios y otro pie en otro lado. Pero la Biblia es muy clara acerca de esto y respecto a esto, ¿verdad? Se enseña muchas veces. No podemos tener una fe que va a marcar nuestra manera de vivir y la vida de otras personas si no vivimos una vida diferente nosotros. La Biblia nos reta a vivir separados de las cosas del mundo. No podemos tener una fe que marque nuestra manera de vivir si no vivimos una vida diferente. Hermanos, no estoy diciendo que necesitamos ser perfectos, pero la palabra de Dios nos perfecciona, nos ayuda y nos muestra cómo vivir nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar su palabra. Hermanos, ejemplos así los encontramos en la Biblia todos los días. La mejor manera para ayudar en las necesidades del mundo es mantenerse puro de la contaminación de este. ¿Por qué? Mateo 5, versículo 13 al 16 nos da una ilustración de que vosotros sois la luz del mundo y la sal, ¿verdad? Y hay propósito con esto y puede hacer una predicación solamente de esto, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo ahí? Que ustedes deben marcar la diferencia donde Dios les ha puesto. Deben decir, mira, te voy a mostrar el amor de Cristo. Porque debemos de ser una luz a este mundo. Debemos demostrar el amor de Cristo a otros. Cuando tratamos de vivir una fe que marca nuestra manera de vivir, debemos de pensar en estos versículos y considerar lo que hemos visto acá en Santiago. ¿Amén? Y podemos decir, oh Señor, probablemente quizás yo no estaba considerando estas cosas. Solo para manera de repaso. Punto número 1, la fe real se demuestra en lo práctico, ¿verdad? Prontos para oír. Lo voy a escuchar atentamente. Voy a tener también un espíritu de mansedumbre. Voy a ser humilde y voy a recibir lo que tenga que recibir del Señor. Yo necesito aprender también. Necesitamos tener corazones dispuestos también a hacer cambios y de ponerlo y llevar a la práctica. Señor, ya escuché, ya tuve un corazón de mansedumbre, ¿verdad? Pero también voy a ponerlo en práctica.
Y el punto número 2 que vimos ahorita, una fe que marca nuestra manera de vivir, da resultados. Primeramente, con una lengua refrenada, un servicio real como iglesia y una vida diferente, viviendo y marcando la diferencia en este mundo. Esa es la manera, hermanos, que podemos vivir nuestras vidas para que demuestren nuestra fe. Y la fe que marca también la vida, o puede marcar la vida de muchas otras personas a tu alrededor. Hermano, ¿qué tipo de fe estás viviendo? ¿Estás, joven, quizás viviendo por la fe de tus padres? Que lo que ellos hacen es lo que yo hago. Y yo hace un poco animé a los jóvenes de nuestra iglesia acerca de ello. Oh, pero es que comienza tu relación con el Señor si eres un joven. No vivas por la fe de tus padres. Oh, es que porque mi papá iba a la iglesia yo voy también. No. Voy porque Cristo me ha salvado. ¿Okay? Voy porque amo al Señor. Probablemente con los jóvenes es una de las cosas que nosotros tendemos a hacer. Pero como adultos, ¿qué tipo es la fe que estás viviendo? ¿Una fe del que solo escucha? ¿Del que queda con brazos cruzados? ¿O una fe del que dice, Señor, tú me mandas a hacerlo? No solamente ser un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Hermanos, les animo esta mañana a poder considerar esas cosas en su vida. Amén. Y si hay alguien esta mañana que nos visita, que quizás dice, oh, Manuel, yo no conozco a Cristo como mi Salvador personal, pues es un momento de recibirle. Habrán hermanos dispuestos de presentar ahí el Evangelio de la Biblia, y usted, ¿verdad?, sea un oidor, ¿verdad? Pero también diga, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Y espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición y podamos poner en práctica algunas cosas de lo que hemos visto ahora. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Señor, es grande la necesidad que tenemos muchas veces nosotros. No vivimos, Señor, una fe que marca nuestra manera de vivir, sino que una fe, Señor, solamente escuchando quizás. O nos quedamos en lo más mínimo. Pido, Dios, que podamos ser retados esta mañana a vivir de tal manera que podamos en práctica lo que hemos aprendido. Que podamos en práctica lo que antes quizás otros nos han escuchado, nos han enseñado, Señor, o lo que tú nos has mostrado por medio de tu palabra. Dios, queremos marcar la diferencia en este mundo. Permítenos, Señor, marcar la diferencia acá en Coyhaique y que muchos otros puedan venir a conocerte, Señor, como Salvador por medio del ejemplo que nosotros tenemos, la fe que vivimos, pero también porque presentamos y damos del amor que nos has dado a nosotros. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Y dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.